Redecán y concretamente con hematorredecán era muy necesaria. Entonces espero que os sea útil tanto la presentación que nos va a hacer ahora Rafael Marcos Grajera, el coordinador de hematorredecán, como las intervenciones de cada uno de los expertos. Así que, sin más dilación, doy paso a Rafael Marcos para que haga la presentación y luego nos sentamos en los siguientes. Vale. Bueno, pues buenos días. Yo soy Rafael Marcos, como me ha presentado Jorge, y voy a presentar las estimaciones para el 2024 del cáncer hematológico de un proyecto colaborativo de Redecán, que el objetivo es calcular los indicadores epidemiológicos del cáncer hematológico en España. Para empezar, os explico un poco qué es Redecán. Redecán es la red de registros poblacionales de cáncer. Como podéis ver, en España tenemos 15 registros poblacionales de cáncer, no tenemos cubierta toda el área de España, solo tenemos estos 15 registros poblacionales de cáncer, y esto supone que cubrimos un 26% de la población española. Aquí tenéis la lista de los registros poblacionales de cáncer. Uno de ellos es Girona, donde trabajo yo. Las cifras del cáncer hematológico, ¿cómo hacemos esta estimación del cáncer hematológico si no tenemos una cobertura nacional de registros poblacionales de cáncer? Lo que hacemos es, con la población que tenemos cubierta española, este 26% de la población, calculamos unos indicadores que son las tasas de incidencia, es el riesgo de padecer este cáncer, y con estas tasas de incidencia, esto lo extrapolamos a toda la población española del 2024 y podemos calcular la incidencia, el número de casos, la tasa de cada tipo de cáncer hematológico. Y vosotros diréis, pero bueno, estos datos de cuándo son y cómo vosotros sabéis lo que va a pasar en el 2024. Son estimaciones, o sea, no son valores que probablemente en el 24 no sean reales, pero normalmente se coincide bastante, siempre hay un margen de error. ¿Y por qué? Tenemos en cuenta también las tendencias de estos tumores en los últimos años y esto nos permite proyectar cuál será la incidencia en un año determinado. Normalmente las estimaciones nunca se hacen a 10 años vistas o a 20 años vistas, sino que más o menos se hacen en un margen de 4 o 5 años. Entonces, con estas estimaciones que hemos elaborado con todos los datos de los registros poblacionales de cáncer, sabemos o proyectamos que en el 2024 en España se van a diagnosticar aproximadamente 29.000 casos de cáncer hematológico. De cáncer hematológico, las clasificaciones han cambiado mucho en los últimos años y la última clasificación de la OMS clasifica las neoplasias hematológicas en función de la línea celular. Tenemos que la más frecuente serán las neoplasias hematológicas linfoides, que se prevé que se diagnosticarán aproximadamente unos 20.000 casos, y el otro gran grupo serían las neoplasias mieloides, que vienen de la línea celular mieloide, y que se proyecta que se diagnosticarán 8.600 casos y que suponen el 30% de todo el cáncer hematológico. Luego tenemos un 1% que corresponden a histiocitosis, que sería un tumor muy hematológico también, muy poco frecuente y muy raro, y el problema que tenemos en los registros poblacionales de cáncer es que hay registros que lo registran, hay registros que no, y probablemente esta cifra de histiocitosis esté infrarrepresentada. Si juntamos todos los tumores hematológicos y comparamos con los tumores sólidos, vemos que estos 29.000 casos aproximadamente sería el quinto tumor más frecuente en España. Estos serían los datos de los tumores en España, pero si juntamos todas las neoplasias linfoides, mieloides y histiocitosis, estos 29.000 casos supondrían el quinto tumor más frecuente en España. Si pasamos ya en detalle a explicar por tipos de neoplasias, vemos que las neoplasias linfoides, he dicho que se diagnosticarán aproximadamente unos 19.900 casos. Como podéis ver, la tasa de incidencia es mayor en los hombres que en las mujeres, ¿vale? En global, en ambos sexos, se da una tasa de 38 casos por 100.000 habitantes y año, y que lo que sí que hemos detectado en el estudio de tendencias es que hay un aumento de un 0,5% anual desde el 2007 al 2016, que son los datos reales que tenemos en la actualidad, no son estimaciones. Como sabéis, las neoplasias linfoides se dividen en estos grupos.
El más mayoritario sería la neoplasia de células B maduras, que suponen 15.855 casos, seguido del linfoma de Hodgkin, que serían 1.558 casos, seguido de las neoplasias de células T. Luego estarían las neoplasias linfoides de células precursores, que corresponderían a las leucemias linfoides agudas, mayoritariamente. Y luego tenemos un grupo de neoplasias linfoides que no se ha podido categorizar y que serían las inespecíficas. En las neoplasias linfoides las podemos dividir en linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin si queremos hacer comparaciones con datos históricos, ¿de acuerdo? Entonces, de linfomas no Hodgkin hemos estimado que se diagnosticarán en el 2024 10.000 casos. Los linfomas de no Hodgkin, también ha aumentado aproximadamente un 0,7% anual. En cuanto a la supervivencia, podemos ver que los linfomas de Hodgkin, la supervivencia es de un 83% a los 5 años. Vemos que la supervivencia es mejor siempre en la mujer, un 85% respecto al hombre, que es de un 81%, y esta supervivencia disminuye con la edad. No sé si se ve muy bien, se ve mejor aquí. Vemos que la supervivencia en gente joven, en adolescentes, niños y tal, de 0 a 19 años es del 97%, y baja a una supervivencia del 42% en las personas mayores de 70 años. Si vemos en comparación los linfomas no Hodgkin, vemos que la supervivencia es inferior, es del 63%, y mejor siempre en la mujer, 65% versus 61% de los hombres, y vemos que también hay esta disminución de la supervivencia en función de la edad. Vemos que la supervivencia del linfoma de Hodgkin ha mejorado desde que tenemos datos en REDECAN, del 82% ha pasado al 84%, y igual pasa con los linfomas no Hodgkin, que ha mejorado de un 59% a un 65% en el último periodo analizado, que es 2012-2016. Las neoplasias linfoides la gran mayoría son los linfomas no Hodgkin, y estos serían los subtipos que tenemos de linfomas no Hodgkin. Vemos que en España el más frecuente en la actualidad con estas estimaciones es el linfoma difuso de células B grande, seguido del mieloma múltiple, que se diagnosticarán en el 2024 aproximadamente 3.000 casos, y seguido del linfoma folicular, que aproximadamente se diagnosticarán 2.800. Vemos en cuarto lugar la leucemia linfática crónica, que como hemos comentado antes con los hematólogos clínicos, probablemente hay un infrarregistro debido a que muchos pacientes son ambulatorios y no tenemos las fuentes de información que tienen los registros. Probablemente estos pacientes se escapen del registro. Pongo en detalle el mieloma múltiple porque durante el 5 de septiembre con la sociedad hicimos una infografía que se difundió en las redes sociales, y vemos que el mieloma múltiple en el 2024 se diagnosticarán aproximadamente 3.000 casos, con una tasa de incidencia de 6 casos por 100.000 habitantes y año, y vemos que es más frecuente en el hombre, con una tasa de 7 casos por 100.000, en comparación a la mujer, que tiene una tasa de 5 casos. En cuanto a la supervivencia, es uno de los tumores hematológicos que tiene una supervivencia más baja, no llega al 40% a los 5 años, en este periodo, del 2007 al 2016, y vemos que la supervivencia también baja en función de la edad. Pasa en gente joven del 68% a una supervivencia del 27% en personas por encima de 70 años. Vemos que ha habido un incremento en la supervivencia de un 6% desde el 2002 hasta el 2013. Pasamos al segundo gran grupo de neoplasias hematológicas, que serían las neoplasias mieloides, y esta es un recorte de la infografía que se hará difusión, si no me equivoco mal, Jorge, este día también. Y de las neoplasias mieloides proyectamos que se diagnosticarán en el 2024 8.611 casos nuevos. Vemos también que la incidencia es más alta en los hombres, 5.000 casos respecto a las mujeres, se diagnosticarán 3.500, y vemos que la tendencia en el periodo real, sin ser estimaciones, ha descendido un 0,4% anual. Si vemos la supervivencia global de las neoplasias mieloides es del 48%, mejor en la mujer, que tiene una supervivencia del 55% respecto a los hombres, que tienen una supervivencia a los 5 años del 43%, y observamos que también la supervivencia a los 5 años disminuye en función de la edad.
En gente joven es de 68% y baja un 37% en las personas mayores de 70 años. Vemos que la supervivencia en el periodo que hemos analizado prácticamente no se ha modificado. Las neoplasias mieloides es un gran conjunto, suponen el 30% de todas las neoplasias hematológicas, y estos serían los grandes grupos que componen las neoplasias mieloides. El más frecuente es la neoplasia mieloproliferativa, que se diagnosticarán 3.142 casos y que suponen el 36% de todas las neoplasias mieloides, seguidas de los síndromes mielodisplásicos, que es el segundo grupo más frecuente, que se diagnosticarán 2.376, y en tercer lugar estaría la leucemia mieloide aguda, que suponen el 23% de todas las neoplasias mieloides y se diagnosticarán aproximadamente 2.000 casos en el 2024. Para entrar un poquito más en detalle, en cuanto a las neoplasias mieloproliferativas, que es la neoplasia mieloide más frecuente, vemos que dentro de las neoplasias mieloproliferativas el grupo más frecuente es la trombocitemia esencial, con 1.380 casos, que supone el 44% de todas las neoplasias mieloproliferativas, seguida de la policitemia vera y, en tercer lugar, la leucemia mieloide crónica. En cuanto a las tendencias y la supervivencia, podemos ver que la supervivencia de las neoplasias mieloides es muy diferente en función del grupo del que estemos hablando. Por ejemplo, las neoplasias mieloproliferativas tienen una supervivencia del 80%, es la neoplasia mieloide con mejor supervivencia. Es una supervivencia que también baja con la edad, como podemos ver en la infografía, y prácticamente se ha mantenido estable esta supervivencia en los 3 periodos que hemos analizado. Luego pasamos a las neoplasias mielodisplásicas mieloproliferativas, que la supervivencia baja a un 33%. Es una supervivencia que también baja con la edad y prácticamente se mantiene también estable en todo el periodo analizado. Los síndromes mielodisplásicos tienen una supervivencia a los 5 años del 37,8%, también baja con la edad y prácticamente no se ha modificado la supervivencia en estos 3 periodos de tiempo analizados. Y luego tenemos la leucemia mieloide aguda, que es la neoplasia mieloide que presenta la peor supervivencia a los 5 años, que es del 23,9%. Es una supervivencia baja en comparación al resto y también baja la supervivencia en función de la edad. No ha habido tampoco un incremento de la supervivencia desde el 2002 al 2016. Entonces, como resumen, España proyecta que casi 29.000 casos de cáncer hematológicos en el 2024, según los datos elaborados por REDECAN y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, suponen el 5º tumor más frecuente en España. De estos 19.900 serán las neoplasias linfoides y 8.611 serán neoplasias mieloides. Dentro de las neoplasias linfoides, los linfomas no Hodgkin más frecuentes es el linfoma difuso de células B grande, que supone el 28%, seguido del mieloma múltiple, que supone el 20%, y en tercer lugar el linfoma folicular. Serían las neoplasias linfoides más comunes. Y para las neoplasias mieloides, en el 2024 en España, destacan la trombocitemia esencial como neoplasia más frecuente, que supone el 16% de las neoplasias mieloides, seguido de los síndromes mielodisplásicos y las leucemias mieloides agudas. Gracias por vuestra atención. No sé si me he pasado mucho del tiempo que tenía, ¿no? Perfecto. Ahora, Rafael, os invito a sentaros vale. a Rafael y a otros 3 expertos que voy a presentaros. En primer lugar, la doctora María Victoria Mateos, que es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, sí, y es hematóloga de la unidad de mieloma múltiple del Hospital Universitario de Salamanca. En segundo lugar, Alejandro Martín García Sancho, que es secretario científico del Grupo Español de Linfomas de la Sociedad Española de Hematología y también pertenece a la unidad de linfomas del Hospital Universitario de Salamanca. Y por último, Josefina Serrano López, que pertenece al grupo de leucemia aguda mieloblástica del Programa Español de Tratamientos en Hematología y además es facultativo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Mientras referís todos estos datos, nombres extraños y demás, quería haceros un inciso porque coincidiendo con esta reunión que celebramos con motivo del mes del cáncer hematológico que se
celebra a lo largo del mes de septiembre, también hemos publicado una actualización de una guía que elaboramos especialmente para los que trabajáis con este tipo de enfermedades en prensa o tenéis que escribir en medios de comunicación, que la solemos actualizar cada 3 años y que este año tocaba actualizarla y ha coincidido. Por si tenéis cualquier duda acerca de qué tipo de cáncer es la trombocitemia esencial o la leucemia aguda mieloblástica, pues ahí os explicamos un poco, os intentamos resumir de la mejor manera posible, gracias a los expertos de la Sociedad Española de Hematología, pues qué es cada cosa, las cifras más importantes, incidencia, diagnóstico y pronóstico, tratamiento y calidad de vida. De todas maneras, ya sabéis que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Y sin más dilación, pues vamos a hacer un resumen, o vamos a intentar hacer un resumen de los 3 grupos de cánceres, digamos, más importantes y más prevalentes de todo esto que hemos hablado, que serían el mieloma múltiple, los linfomas y las leucemias. Entonces, para hablar del mieloma múltiple tenemos a María Victoria Mateos, que nos va a comentar un poquito pues, qué interpretación haces de estas cifras que nos ha presentado Rafael y bueno, los principales avances que han permitido esta supervivencia que hemos visto y también la que están permitiendo, porque estos datos recordemos que van hasta 2016, los de supervivencia, si no me equivoco, ¿no, sí, Rafael? sí. Pero esa supervivencia seguramente a día de hoy será mucho mayor. Sí, correcto. Yo creo que lo primero que me gustaría destacar es que, bueno, la Sociedad Española de Hematología, yo como presidenta en representación, pues nos sentimos muy orgullosos de esta colaboración con Hemato-Redecan, porque yo creo que esto era algo que necesitábamos, aunque como él bien ha explicado, está basado en los registros de unos determinados hospitales, de unas determinadas provincias de España, pues, y sean estimaciones, pues con esto pues podemos ir avanzando y decir que los cánceres hematológicos son los quintos en frecuencia en todos los cánceres y que vamos a tener o estimamos tener aproximadamente unos 30.000 casos nuevos al año que viene, y por ello esto era lo primero que quería decir. Si nos centramos un poco en mieloma, pues bueno, 6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año esperados para el 2024. La incidencia habitualmente está en ese entorno, quizás a nivel global un poquito más bajo. Si realmente se confirma que en España la incidencia es 6 casos nuevos por 100.000 habitantes, estaríamos ante una incidencia a lo mejor un poquito más elevada, pero no llama la atención, más frecuente en varones que en mujeres. Y la estimación de la supervivencia en torno a un 40% a 5 años es correcta desde mi punto de vista, pero asumiendo los años en los que se ha tenido en cuenta esa supervivencia, entre el 2002 y hasta el 2016. Incluso me atrevo a decir tener también un poco en cuenta la distribución geográfica de dónde se han tomado los datos. ¿Por qué? Pues porque el mieloma es una de las enfermedades donde más innovación ha ocurrido. La innovación empezó con el bortezomib, que se aprobó en el año 2003, siguió la lenalidomida en el 2006, carfilzomib y pomalidomida en el 2013, es decir, que probablemente en estos datos estemos viendo la incorporación de los primeros nuevos fármacos en mieloma, que claramente hacen que a 5 años sea el 40%, pero a nivel global, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros datos de nuestro propio hospital con más de 1.000 pacientes con mieloma y actualizando prácticamente hasta el momento actual, pues nuestra supervivencia a 5 años es más alta y realmente está en torno a los 5 años de supervivencia global. ¿Es diferente? ¿Quiere decir que los datos de Hemato-Redecan no son correctos? No, simplemente hay que esperar y una vez que se vayan incorporando datos de más pacientes a los cuales llega la innovación, y el siguiente paso será ver el efecto de los anticuerpos monoclonales anti-CD38, que han supuesto también una gran revolución y mucha innovación en el tratamiento en la recaída, y la supervivencia de los pacientes con mieloma claramente tiende a aumentar. En el análisis que ha presentado por grupos de edad, pues es algo que también es esperable. Hasta ahora los pacientes mayores
mayores de 70 años tenían una supervivencia claramente inferior, aunque eso lo seguimos viendo. Es cierto que el avance y la innovación está ayudando mucho a los pacientes jóvenes, y en nuestra serie la mediana de supervivencia global es de aproximadamente 100 meses, pero en los pacientes mayores la innovación ha ayudado mucho, y yo creo que es otro de los grupos de población donde vamos a ver una mejoría significativa. Por eso yo, como puntos de mejora, vería, pues por supuesto, actualizar con más años de seguimiento, y punto 2, si es posible, yo creo que eso está en marcha, incorporar más hospitales que metan datos de los pacientes con enfermedades hematológicas para nutrir cada vez más este registro y que tengamos una visión, yo diría, más global. Alejandro, en la parte de linfomas, ¿qué valoración nos haces de los datos que ha presentado Rafael? Y bueno, coméntanos también un poco cuáles han sido los últimos avances, sobre todo en los últimos 3 años, en el abordaje de estos linfomas. Muy bien, a nivel de linfomas, vemos en los datos como es una de los cánceres más frecuentes, y llama la atención también cómo parece que la incidencia va aumentando con el paso de los años. Podría estar en relación con el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de esperanza de vida, podría ser la razón principal de esto. Y cifras de supervivencia vemos muy interesantes. Vemos como el linfoma de Hodgkin es uno de los cánceres que tiene mejor pronóstico, con cifras cáncer curable, cifras de curación que están en torno al 85%. Mientras que los linfomas no Hodgkin no todos se curan, pero las cifras que han presentado son 2/3 vivos a los 5 años. Yo creo que son muy buenos resultados. Y como ha señalado la doctora Mateo, seguramente si analizáramos los datos de los últimos años, estos datos serían todavía mejores, porque realmente los linfomas en los últimos 4 o 5 años estamos viviendo una revolución en el tratamiento. Estamos viendo como los tratamientos tradicionales basados en quimioterapia, en trasplante de progenitores hematopoyéticos, van quedando relegados por los nuevos tratamientos dirigidos, la inmunoterapia, tratamientos basados en anticuerpos monoclonales, pequeñas moléculas con efecto diana. Estamos viendo cómo van más dirigidos a la célula tumoral y respetan en mayor medida a las células sanas, con lo cual tienen mejores resultados, mejor balance entre toxicidad y eficacia que la quimioterapia, mejoran los resultados y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y así, por ejemplo, el linfoma que habéis visto en el registro más frecuente, que es el linfoma difuso de células grandes, es un linfoma que es curable. La primera línea, que se basa sobre todo en quimioterapia, cura aproximadamente el 60% de pacientes, pero hasta hace pocos años los pacientes que se hacían resistentes a la quimioterapia, lo que llamamos los pacientes refractarios, tenían muy pocas opciones de tratamiento, y con la llegada de la inmunoterapia liderada por las células CAR-T, pues posiblemente este ya ha sido el mayor avance en este tipo de linfoma en los últimos 20 años y proporciona una nueva opción curativa para pacientes que hasta hace pocos años no tenían opciones realistas de tratamientos eficaces. Y este tratamiento con células CAR-T ya ha demostrado en ensayos clínicos comparativos que es superior al tratamiento estándar para pacientes refractarios o en recaídas, que hasta hace los últimos 30 años ha sido el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Se han incorporado otros fármacos que también están mejorando el pronóstico de los pacientes, como los inmunoconjugados, porotumumab vedotin, y en breve llegarán también los anticuerpos biespecíficos, que también han demostrado eficacia en pacientes que son resistentes a la terapia CAR-T. En el otro gran grupo de linfomas, que son los linfomas indolentes, el más frecuente es el linfoma folicular, los seguimos considerando incurables, entre comillas, pero hoy día su supervivencia se sitúa por encima de los 20 años y disponemos de múltiples opciones de tratamiento libres de quimioterapia, como son fármacos inmunomoduladores como la lenalidomida, también la terapia CAR-T, los anticuerpos biespecíficos, moléculas inhibidores enzimáticos como los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, y todos estos tratamientos
nos hacen pensar que a corto plazo conseguiremos controlar estos linfomas sin la necesidad de utilizar quimioterapia. Todo esto ha sido posible gracias también a un gran avance en el conocimiento de la biología de los linfomas. Las técnicas de secuenciación genética de última generación nos están ayudando mucho en el diagnóstico, en la categorización pronóstica, y nos están enseñando nuevas dianas de tratamiento. Y pensamos también que a corto plazo lo podremos hacer todas estas técnicas en sangre periférica, lo que se llama la biopsia líquida o el análisis del DNA circulante tumoral, aunque esto en la práctica clínica diaria todavía no está estandarizado para su uso. Yo creo que he resumido muy bien. Principales. Pues ahora, Josefina, nos cuentas un poco en la parte de leucemias, que quizás es la más complicada de cuantificar, en cuanto hay algunas que son mieloides y otras que son linfoides. Coméntanos un poco qué te han parecido los datos y los avances. Lo podemos a lo mejor dividir en leucemias crónicas y leucemias agudas, ¿verdad? Pues sí, aunque no ha habido un subgrupo en la presentación de leucemias como tal, efectivamente tendríamos por una parte leucemias agudas, que son cánceres muy agresivos, son lo que todo el mundo conoce como la leucemia, el cáncer de la sangre, y las leucemias crónicas, que son más frecuentes, pero tienen un curso más indolente, más benigno, entre comillas. Y luego yo también querría diferenciar entre eso, pues las linfoides y las mieloides, ¿no? Las linfoides han quedado un poquito enmarcadas dentro de toda la patología linfoide, son infrecuentes en el adulto y se pierden ahí en todo el grupo de linfoides. Y bueno, yo por resumir y por ser la última quisiera dar cuatro pinceladas básicas. Por una parte, que estoy completamente de acuerdo en la necesidad de seguir incidiendo, que necesitamos registros del cáncer a nivel español y que además esos registros incorporen datos reales hematológicos, que Rafael, que se dedica a ello, sabe que es bien difícil porque los hematólogos tenemos esos datos muy guardados nuestros y no se hacen públicos, no se pasan a los registros del cáncer de forma habitual. Creo que la extrapolación en cualquier caso está bien hecha, pero yo quisiera resaltar, me ha llamado la atención, que solamente hay un registro pediátrico. Nosotros no somos pediatras, pero en la mayor parte de los hospitales el diagnóstico y el tratamiento de las leucemias en la edad pediátrica y adolescente las llevamos los hematólogos, y no podemos perder de vista que el cáncer hematológico, la leucemia linfoblástica y el linfoma es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica y en la adolescencia. Y los registros pediátricos pues destacan por su ausencia en general, no solamente en hematología, y es bastante importante. Destacar también que claro, que siendo esta leucemia linfoblástica pediátrica la más frecuente entre los niños, pero que sin embargo estamos asistiendo a una percepción a un descenso. ¿Por qué? Pues como decíamos antes, por propias causas epidemiológicas, la natalidad ha descendido, hay menos población pediátrica, hay menos leucemia del niño. Y por otra parte, la leucemia del adulto, que son las crónicas y la mieloide aguda, está subiendo por propia epidemiología. Aumenta la supervivencia, aumenta la edad media de la población, estamos teniendo más pacientes con leucemia mieloide aguda, que por otra parte, como hemos visto, pues tiene una supervivencia estimada de las más bajas, es uno de los cánceres más agresivos, ¿no?, que podemos tener. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Pues la buena noticia es que en los niños las leucemias linfoides agudas de la edad pediátrica se curan en más de un 90% de los casos hoy en día, porque el refinamiento de la quimioterapia, de los procedimientos del trasplante, eso es una buenísima noticia que hay que comunicar, que tenemos uno de los cánceres que más se cura, la leucemia de los niños. Y luego respecto a los adultos,
y a las leucemias de los adultos, pues yo subrayaría, como ha dicho el doctor Alejandro, revolución en el diagnóstico. Yo creo que los cánceres hematológicos ahora mismo son los mejor tipificados molecularmente y genéticamente de todos los cánceres. Claro, eso ha supuesto que sepamos mucho más de ellos, cuáles son sus puntos débiles y cómo poder atacarlos. Los clasificamos mejor, los diagnosticamos mejor y tenemos novedades en los factores pronósticos. Tenemos clasificaciones nuevas del año pasado, el 2022, en las leucemias agudas, tanto a la hora del pronóstico, y además estamos llevando a la práctica clínica habitual toda esa implementación de técnicas de nueva generación que se llaman para conocer mucho mejor la leucemia de nuestros pacientes y poder mejorar, individualizar y personalizar el tratamiento, que es de lo que se trata. A pacientes mayores no podemos darle kilos de quimioterapia como se hacía antes. Y la siguiente buena noticia es que toda esa revolución genética y de nuevos conocimientos se ha podido traducir también por fin en la llegada de nuevos fármacos que hasta hace pues una década no teníamos los mismos fármacos de hace 50 años y ahora tenemos pues una docena de fármacos nuevos para las leucemias agudas y para las crónicas, pero sobre todo para las agudas, que no teníamos nada, y fármacos que son, como han dicho mis compañeros, dirigidos a esos perfiles genéticos, a esas dianas genéticas mucho más selectivos, menos tóxicos, que podemos darle a los pacientes mayores y que vamos a conseguir mejorar ese pronóstico y esa supervivencia que estimada, lo que hemos visto en datos reales de las últimas décadas, se quedaban, no llegan al 30%, y yo puedo decir que ahora mismo nos estamos acercando un 40 y un 50%. Y por último, pues la inmunoterapia, esa terapia celular, esas células CAR que no son más que linfocitos modificados genéticamente, para que le facilitemos al cuerpo humano que pueda luchar con sus propios linfocitos contra el cáncer, contra su leucemia. Eso es una absoluta revolución, eso es una maravilla. Y por último, pues la llegada de nuevas terapias en forma de ensayos clínicos, de nuevas terapias al alcance de una mayor población, no solamente centralizado en hospitales grandes, en Madrid o en los grandes, sino que está llegando a todos los hospitales y de una forma mucho más extensiva, lo que supone también una buena noticia para la equidad de todos los pacientes. Por lo tanto, yo soy optimista en cuanto a la oncohematología. Creo que eso es mi resumen. Pues muchas gracias a los cuatro. Yo creo que habéis resumido muy bien cada uno vuestra parte y las cifras están ahí, así que ahora es vuestro turno. No sé si tenéis alguna pregunta. Belén. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. Quería preguntarle a Rafael, Josefina nos ha contado que si no hay registros de cáncer hematológico de infantil hay muchos menos, pero no sé si dentro de las estimaciones tenemos estimaciones de tumores hematológicos en pediátricos, ¿vale? Ese es el dato. Y a la doctora Mateos, como presidenta de la sociedad, le quería preguntar si estamos hablando siempre de actuación en tratamientos, pero no sé si se puede actuar también en prevención. Sé que se puede actuar en prevención, pero si hay alguna línea, si cree que por ahí se puede trabajar más intensamente para aumentar todavía más esas cifras de supervivencia. Contesto yo. En cuanto al... Qué bien me va a venir esto. En cuanto a la pregunta de los tumores hematológicos en edad infantil, comentar que estos 15 registros que he presentado es de todas las edades, o sea que cuando hacemos las estimaciones los niños también están incluidos, ¿vale? Lo que pasa es que sí que solamente hay un registro que es de la Comunidad Valenciana, que cubre las 3 provincias, que es monográfico de edad infantil, no tienen información de edad adulta. Pero, por ejemplo, el resto, como por ejemplo donde trabajo yo, el de Girona, cogemos desde 0 al máximo de edad.
O sea, cuando hacemos estimaciones tenemos en cuenta también los tumores infantiles y de hecho tenemos una línea de investigación y de publicaciones que justo el mes pasado se publicó las tendencias de los tumores hematológicos en edad infantil de 0 a 14 años. ¿Vale? Ya os pasaré la referencia y podemos ver que prácticamente desde principios de los años 80 la tendencia del tumor hematológico es constante, no ha habido un aumento ni un descenso de la incidencia y como comenta la doctora, la supervivencia es uno de los tumores que lo presentamos la semana pasada en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, es uno de los tumores que más ha aumentado la supervivencia en niños, ¿no? Que ha pasado del 60% en los años 80 al 90% en la actualidad y esto lo presentamos también con datos de los registros poblacionales de cáncer. Y Belén, en cuanto a las estrategias de prevención, pues yo hablaría de estrategias de prevención en general. Sabéis probablemente que hay un documento a nivel europeo que es el documento de Europa contra el cáncer, que se ha lanzado este año, que tiene unos objetivos muy claros de aquí al 2030, donde se incluyen las estrategias de prevención. Recientemente he tenido la oportunidad de revisarlo y pues a priori incluye pues las estrategias que todos conocemos. Quieren convertir a Europa en un espacio libre de tabaco, lo cual sería estupendo. Un poco desde el punto de vista hematológico, aunque es cierto que en ese documento yo he hecho personalmente la búsqueda de hematology, cáncer, leuquimia, linfoma y no aparece ninguno, yo me quedo con intentan controlar cada vez más la exposición a radiación. Sabemos que la médula ósea es uno de los órganos más radiosensibles, con lo cual ahí estaríamos haciendo una prevención. Hablan de exposición a virus y se centran fundamentalmente en ese documento del virus del papiloma. En el campo de la hematología yo lo he traducido a controlar hepatitis B, hepatitis C, VIH, porque, que Alejandro me corrija, pero son virus que aumentan la incidencia de linfomas, con el añadido del virus de Epstein-Barr y un tipo concreto de linfoma de Burkitt africano. Con lo cual, esas serían como estrategias concretas, yo creo que de prevención, junto con las normales y las que conocemos bien de hábitos de vida saludables. Pero yo añadiría un punto más que viene en ese documento, en el último apartado, y a mí me ha llamado la atención. Y probablemente necesitamos incorporar todas las estrategias de inteligencia artificial para buscar nuevos factores de riesgo que a lo mejor desconocemos y que si conocemos nuevos factores de riesgo quizás podamos actuar en ellos a modo de prevención. Y eso es lo que te puedo contar. Obviamente, cuanto más actuemos en la prevención, pues siempre prevenir es mejor que curar, con lo cual es también aplicable a las neoplasias hematológicas. ¿Alguna pregunta más? Veo que os ha quedado todo clarísimo. Mónica. Hola, buenos días. Yo quería preguntar en cuanto al acceso a los medicamentos, porque han hablado que ha sido una revolución el tratamiento de los nuevos pacientes para la supervivencia, etcétera, que hay una relación. Pero en los registros me parece que ha dicho que son 15, ¿no?, los territorios que se han analizado. Sí. ¿Se han visto diferencias en cuanto a la supervivencia gracias a el acceso o no a la innovación? Primero contestas tú en el registro si las has visto y luego nosotros... Esa es para la presidenta. La verdad es que no hemos hecho, estamos iniciando los análisis y no hemos hecho comparación entre provincias, ¿no? Porque esto también puede llevar luego a problemas, ¿no? Sí que, por ejemplo, a problemas comparativos, como comentáis, al acceso a las nuevas terapias. Sí que hemos hecho algún estudio, por ejemplo, entre Andalucía, no voy a decir la provincia, y Cataluña. Sí que hemos visto algunas diferencias de supervivencia precisamente en mieloma múltiple, pero claro, estudios exhaustivos de comparación área por área no están hechos y creo que es difícil luego de sacar resultados e interpretar estas diferencias. Es
tendríamos que tener datos también de medicación, de terapéutica, de adherencia a las guías de práctica clínica, que eso también puede influir mucho también en la supervivencia, la adherencia a las prácticas clínicas, ¿no? Y eso es un estudio que tenemos, bueno, pendiente, ¿no? Y que, bueno, que lleva su riesgo luego encontrar diferencias por provincias y decir, pues estos pacientes tienen peor supervivencia que los míos, ¿no? Y bueno, aparte que yo creo que hay otro factor importante a la hora de incorporar la innovación, y es la innovación en el contexto de investigación clínica. Y el mieloma es una enfermedad que lo representa claramente, porque hemos pasado de no tener nada a entrar mucha innovación, pero la innovación no ha entrado toda de golpe, ha entrado poco a poco, y los primeros nuevos fármacos muchas veces llegan a 2 o 3 hospitales de España. Ello condiciona que al final hay una serie de hospitales de España donde se concentra la investigación clínica, aunque cada vez hay más descentralización, como ha dicho Josefina, pero las fases más precoces de los ensayos siguen quedando restringidas a pocos hospitales. En esos hospitales a mí no me extraña ver que la supervivencia es mejor, porque el paciente tiene al final más acceso a innovación. ¿Y cómo podemos vencer un poco el obstáculo de la falta de equidad? Esos hospitales, y afortunadamente en la investigación clínica el acceso es para todos los hospitales de España. Habitualmente existe una buena red de comunicación entre todos los hospitales de España. Yo trabajo en Salamanca y recibimos pacientes de Andalucía, de Canarias, de Asturias, de Galicia, de Madrid y de Alicante, de cualquier sitio. Con lo cual eso va a contribuir a disminuir esas diferencias. En cuanto a investigación clínica, en cuanto al acceso a la innovación, pues como comenta Rafael, sería otro tema a evaluar, y que, bueno, pues obviamente podría sacar los colores a algunas comunidades autónomas, aunque obviamente siempre desde las sociedades científicas y desde los grupos cooperativos trabajamos para que tan pronto hay una aprobación a nivel nacional llegue a todas las comunidades autónomas, y ese es uno de nuestros objetivos, y que no haya diferencias en los accesos después en las comunidades autónomas. ¿Alguna pregunta más? ¿Belén? Pues nada, damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a los 4 por vuestro análisis y vuestros comentarios. Y bueno, os mandaremos la nota de prensa ahora en cuanto nos podamos relajar un poco. Y también os mandaremos el enlace al vídeo para que, si os ha quedado alguna duda, lo podáis visualizar. Muchas gracias a todos. Bro.